bienvenidos a este tiempo de alabanza, de adoración. Te invito a que puedas orar con nosotros. Señor, te damos gracias. Eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Queremos darte toda nuestra alabanza. Queremos darte toda nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a alabar a Dios y vamos a exaltar su nombre. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Te eres digno. Díselo conmigo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Sí, Señor, eres bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar.
llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida.
Hola, buenos días, qué gusto poder saludarte. Pues es un gozo y es una alegría otro domingo más poder adorar a Dios juntos, pero llegó el tiempo de estudiar juntos la palabra, llegó el tiempo de dejar que Dios nos hable por medio de las Escrituras y vamos a orar. Yo te animo, ora conmigo. Señor Jesús, en este día ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos, Dios. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y yo sé que tu Espíritu tiene mucho que enseñarnos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en este día quiero aprovechar y compartir contigo algo que es necesario para cada familia, para cada hogar, y es sobre la importancia de que nuestros hogares hoy día los convirtamos en una iglesia, que nuestros hogares sean, ¿verdad?, un lugar donde Dios venga a morar, donde la presencia de Dios habite, y que por lo tanto tú y yo podamos levantar con nuestra familia altares al Señor. Y todo esto surge porque creo yo que estamos viviendo un tiempo que nunca pensamos, ¿verdad? De verdad, yo he platicado, he pensado, meditado. Nunca pensamos vivir una situación como esta, donde no pudiéramos congregarnos en los templos, en las iglesias. Y normalmente yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que Dios está buscando que cada casa se le busque, que en cada casa se le adore, que en cada casa, ¿verdad?, la presencia de Dios pueda morar y pueda habitar. Porque congregarnos cada fin de semana, yo sé que es algo maravilloso, es algo que extraño, poder adorar a Dios contigo, juntos. Sin embargo, muchas personas estábamos cayendo en un modo de vivir o en una rutina donde solo los domingos oramos, donde solo los domingos estudiamos la palabra y por ende solo los domingos nos congregamos. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de que en nuestras casas podamos cada día buscarle con todo nuestro corazón. Y no sé si a usted le suene la palabra persecución, pero normalmente persecución lo vivió la iglesia primitiva, cuando no se podían reunir con libertad, cuando tenían que a escondidas, ¿verdad?, adorar y buscar a Dios. ¿Sabes? Pues hoy se está repitiendo la situación. La iglesia, ¿verdad?, está siendo orillada a que en sus casas busquen a Dios. Y el enemigo está tratando de destruir algo, nuestra adoración a Dios. Pero yo creo que tú y yo somos gente que ama a Dios por sobre todas las cosas, y que pase lo que pase, tú y yo, ya sea en tiempos de bendición o en tiempos de necesidad, vamos a buscar y vamos a adorar a Dios. Quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de Hechos capítulo 5, y quiero poner una base con este pasaje, Hechos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 42 de Hechos 5. Entonces hoy vamos a hablar sobre tener una iglesia en nuestra casa, un lugar de adoración, de levantar un altar con nuestras familias. Dice así: y cada día, Hechos 5:42, y cada día en el templo, que es algo que venimos haciendo, ¿verdad?, de tiempo atrás, pero que ahora no podemos hacer. Pero note lo siguiente:
y casa por casa, o sea, y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Otra vez lo vuelvo a leer. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Ahora, el problema no es en el templo, porque semana a semana se enseñaba o se está enseñando ahora de manera virtual, como lo estamos haciendo online. Cada semana se está enseñando en los templos que Jesús es el Señor. La pregunta es: ¿qué de tu casa y qué de mi casa? ¿Qué estamos enseñando? Porque tristemente hay muchas personas que solamente saben tener comunión con Dios los fines de semana en un lugar de adoración, en un templo y junto con personas, pero hablando de su vida privada o de su casa. A veces en su casa nunca se adora a Dios, a veces en su casa nunca se lee la palabra, a veces en su casa nunca se ora, ni siquiera por los alimentos. Y creo que, amigo que me estás viendo, son situaciones preocupantes. Y creo yo que si algo rescatable puede haber de esta pandemia y del hecho de no poder salir y estar en casa, es esto: que Dios quiere que traslademos la adoración de los templos a nuestras casas. Entonces, hay un pasaje en San Mateo capítulo 4, verso 8. Entonces yo quiero hablarte sobre cómo el enemigo muy astutamente está tratando de robar nuestra adoración. Porque imagínate, si no podemos congregarnos los fines de semana, entonces ¿cómo vamos a adorar a Dios? La respuesta es que ahora en casa nosotros tenemos que adorar a Dios y buscarle con todo nuestro corazón, junto con nuestro esposo, con nuestra esposa, cual sea tu caso, con tus hijos, ¿verdad? Si tienes el gozo, la dicha de cuidar a tus padres, quizá ya son mayores, los abuelitos, bueno, ese es un buen grupo de personas para iniciar un altar familiar. Ese es un buen grupo de personas para iniciar tu iglesia en casa. Y dice San Mateo capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer hasta el 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Estamos hablando del Señor Jesús. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque el diablo quiere robar la adoración. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, este pasaje nos da a entender algo bien importante: que el enemigo siempre ha estado interesado por quitar la adoración que tú y yo le damos a Dios. Él quiso, ¿verdad?, por medio de estas tentaciones, lograr que el Señor Jesús le adorara y de esa manera, ¿verdad?, impedir la adoración a Dios. Y le ofreció, ¿verdad? Dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero me encanta cómo responde el Señor Jesús, porque le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, en caso nuestro, el enemigo se las ingenia, ¿verdad?, para que no vayamos a congregarnos los fines de semana. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer tú y yo si no podemos ir a los lugares de reunión? Si esto se aplazara, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto y en nuestras casas iniciar tiempos de adoración, tiempos de lectura de la palabra, tiempos de intercesión, tiempos de búsqueda de Dios. ¿Sabes? Porque Dios está en todo lugar. Dios no solo está en los templos, Dios quiere venir a tu casa. La pregunta es: ¿tú y yo vamos a hacer lo necesario para que Él venga a habitar en medio de nosotros? Ahora, quiero que entendamos por qué es importante que nuestra casa, que mi casa sea un lugar donde Dios pueda habitar. Entonces, voy a ver contigo tres cosas, tres razones. Entonces, tú y yo tenemos que empezar a preocuparnos hoy día porque nuestra casa sea un lugar donde Dios pueda habitar. La primera razón es esta: mi familia, nuestra familia, necesita buscar a Dios. Por eso necesitamos en nuestras casas levantar un lugar de adoración, porque mi familia necesita buscar a Dios. Josué fue el líder de la nación de Israel
Y este hombre guió al pueblo de Israel en batallas, conquistando la tierra que Dios les había prometido, pero llega un momento de su vida donde él ve que la gente en su corazón se está desviando de Dios. Y él habla como líder del pueblo, como líder de la nación, él habla a las familias de Israel. Y quiero que vayas conmigo a Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Y me encanta la declaración que él hace, que yo creo que es una declaración que tenemos que hacer hoy día cada padre de familia, cada madre de familia. Tenemos nosotros que declarar esto, que este hombre declaró. Dice así, versículos 14 y 15 de Josué 24. Por lo tanto, está hablando a la congregación, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Luego les dice, sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? O sea, él estaba hablándole a cada familia, a los jefes de familias. Pero fíjate la declaración que él hace. Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y esa es una declaración y una postura que tú y yo debemos tomar. Escúchame lo que te voy a decir. En este tiempo vas a escuchar de muchas personas que los fines de semana los agarran para salir a pasear, a divertirse, que no se están conectando a las reuniones. Otros están trabajando, ¿verdad? Y están haciendo su vida normal y realmente no les preocupa si volvemos a congregarnos o no. Pero eso habla de que Dios no es su prioridad. Eso habla, ¿verdad?, de que quizás están entre dos señores, quieren seguir a Dios, pero por otro lado el trabajo, los placeres, ¿verdad? Yo quiero animarte. Tú y yo necesitamos en nuestras casas tener un altar de adoración a Dios, porque nuestra familia necesita servir, necesita buscar a Dios. ¿Sabes? Si tú y yo amamos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra esposa, lo mejor que podemos hacer por ellos es guiarlos y enseñarlos a buscar a Dios. Es muy curioso cómo a veces, y yo te lo digo en el temor del Señor, pero a veces dejamos que nuestros hijos decidan decisiones que ellos no deben tomar. Por ejemplo, ninguno de nosotros le daría a un niño pequeño, menor de edad, ¿verdad?, las llaves del carro para que lo ocupe, para que haga lo que le venga en gana, porque sabemos que podemos dañar su vida, incluso causarle nosotros, ¿verdad?, la muerte, porque no está preparado y no está capacitado. Es una decisión que él no puede tomar. Curiosamente, a veces nos escudamos diciendo, es que mis hijos no quieren orar, no quieren leer la Biblia, y ya vendrá el tiempo donde ellos quieran. Yo quiero animarte a que tú seas, ¿verdad?, una persona con discernimiento y que tú les ayudes a tomar estas decisiones. Ellos no deben decidir si quieren o no orar, si quieren o no leer la palabra. Eso es algo que tú y yo les tenemos que enseñar y pararnos como Josué y hacer esta declaración en nuestra casa. Nosotros serviremos al Señor. Nosotros vamos a buscar a Dios. Y por lo tanto nosotros vamos a empezar a levantar un altar para Dios en esta casa. Entonces, esta es la primera razón por la que necesitamos levantar un lugar de adoración, porque nuestra familia necesita buscar a Dios. No esperes, ¿verdad?, a que se reanuden las reuniones en los templos. No estés confiado diciendo, ay, ojalá que ya nos reunamos porque ya no sé qué hacer con mis niños. Por lo menos en la escuela dominical les enseñaban un versículo y un dibujo y aprendían. Bueno, hagámoslo ahora en casa. Tenemos esa bendición y esa oportunidad de poderlo hacer en casa. Hay otra razón por la que tú y yo necesitamos en nuestras casas levantar un altar a Dios. Y es esta, la segunda razón, porque tú y yo necesitamos aprender a adorar más en lo secreto. Sí, necesitamos aprender a adorar en lo secreto.
Aquellos que están preocupados y desesperados porque no se reanudan las reuniones, tristemente se están desanimando y se están alejando de Dios algunos. Hay gente que me ha preguntado, ¿cuándo crees que vamos a regresar? Y yo le digo, pues yo ya quisiera, pero no depende de mí, depende de lo que indican nuestras autoridades. Pero también aprovecho la oportunidad para decirle a las personas, pero tú tienes todo a la mano para buscar a Dios. Tienes una Biblia, tienes tus manos, tienes tu boca, tienes tus rodillas y sobre todo tienes un hogar donde tú puedes empezar a buscar a Dios. Y muchos no esperan esta respuesta. Pero yo quiero animarte, ¿verdad? A que no pongas tu esperanza en el día en que nos vamos a volver a reunir. Pon tu esperanza en Dios y empieza en lo secreto a adorar a Dios. Empieza a buscar a Dios con todo tu corazón. ¿Sabes? El hecho de que tú y yo estemos preocupados por cuándo vamos a regresar a reunirnos solo revela una cosa, que a veces sabemos adorar en público y junto a una congregación, pero no lo sabemos hacer con nuestra familia, no lo sabemos hacer en casa, no lo sabemos hacer en el lugar secreto. Y esta es una realidad triste para muchas familias y muchas personas. Hay familias, y yo no lo digo con el afán de criticar, solo para ayudarnos a reflexionar, pero hay familias que solamente, tenemos un tiempo juntos para ir a la iglesia, pero de lunes a sábado cada quien hace su vida, no sabemos qué pasa con el otro, si tiene alguna necesidad, si tiene algún problema, y por ende, ¿verdad? Pues no buscamos a Dios juntos, solo los fines de semana. Y esto se ha vuelto rutinario, familia, esto se ha vuelto rutinario. Ya estamos como programados, ¿verdad? Porque el domingo es la reunión y tenemos que ir a la iglesia y entonces, ¿verdad? Solamente esperamos los fines de semana. Pero yo creo que podemos cambiar esto. Si algo bueno tú y yo vamos a aprender desde este tiempo, es empezar a buscar a Dios en nuestras casas, en lo secreto, y sabes, eso va a traer cambios bien importantes en tu casa y en tu familia. Entonces, hay un pasaje que el Señor Jesús hablaba en Mateo capítulo 6, versículo 5, y este pasaje tiene mucho que decirnos. Mateo capítulo 6, versículo 5, dijo así el Señor Jesús: cuando ores, no hagas como los hipócritas. Él se refería a los fariseos. Dice, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Me encanta porque dice aquí el Señor Jesús, hay gente que le encanta orar en público. Y sí, hay muchos que en público oran muy bonito, que hacen muy bonitas declaraciones, que levantan la voz y uno se asombra y dicen, wow, ¿cómo ora esa persona? Pero a veces en lo secreto no sabe buscar a Dios. Luego dice, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, en los templos, en las iglesias, donde todos pueden verlos. La pregunta es, ¿sigues tú orando cuando nadie te ve? ¿O necesitas que alguien esté mirándote para poder hacerlo? Es que si no oro, ¿qué van a decir? No. Aquí el Señor nos está invitando a orar en lo secreto. Dice el pasaje, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Me encanta. Pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Sabes, el Señor Jesús estaba dando cuenta de esto, que los fariseos sabían adorar, aparentemente, sabían orar en público, pero que porque buscaban el reconocimiento de la gente. Que la gente los tuviera en estima y que dijera, oh, maestros de la ley, sabios, hombres de Dios. Pero el Señor Jesús entendía que solo lo hacían por esa razón, por buscar, ¿verdad? Por buscar las alabanzas de la gente. Y sabes, tú y yo debemos cuidar nuestro corazón de eso. Que no solo oremos cuando hay otro grupo de personas, que no solo lo hagamos en la iglesia para mostrar espiritualidad.
el Señor quiere que en nuestra casa, en nuestro lugar secreto, le busquemos con todo nuestro corazón. Y sabes, creo que se están dando las circunstancias, está llegando el tiempo donde si tú y yo no buscamos a Dios en lo secreto, tristemente vamos a enfriarnos. Y recuerda que la Biblia dice que Dios busca que tú y yo estemos buscándole con un corazón, ¿verdad? Intensamente, con un corazón lleno de amor por Él, que haya fuego en nuestros corazones, que nuestra relación con Dios sea apasionante. Entonces, esta es la segunda razón, mi hermano, por la que yo te animo a que tu casa sea un altar donde Dios pueda descender, donde podamos adorarle y que tú hagas de tu casa una iglesia. Entonces, vamos a ir a la última razón en esta mañana por la que tú y yo debemos en nuestras casas adorar a Dios. Y es esta, porque tú y yo necesitamos traer la presencia de Dios a nuestros hogares. Necesitamos traer la presencia de Dios a nuestros hogares. Es curioso cómo en las cosas que nosotros queremos tener bien en casa casi no figura esto. Te voy a dar un ejemplo. Nos preocupamos porque la casa esté limpia, nos preocupamos porque la ropa esté ordenada, nos preocupamos porque nuestra despensa esté surtida, muchos nos preocupamos por pagar los servicios, el internet, la luz, y estamos pendientes, no queremos que se nos pase, pero pocos se preocupan porque la presencia de Dios esté ahí en sus casas. Yo no digo que lo demás no importe, claro que es importante, porque si no, ¿qué comemos, verdad? Necesitamos hoy día muchos servicios en las casas, en los hogares. Pero yo quiero decirte algo, lo más importante por lo que tú deberías preocuparte es porque la presencia de Dios esté en tu casa. Y yo lo digo sin afán de criticar, pero a veces los hogares no parecen hogares de gente que conoce a Dios. Por la manera de hablar, por las conversaciones que se tienen, por los programas de televisión que se ven, por la música que se escucha. Obviamente tú vas a decidir en tu corazón qué es lo que agrada a Dios y cómo lo quieres agradar. Pero nuestras casas necesitan, ¿verdad?, una visita de la presencia de Dios. Y no solo una visita, una oración constante que yo tengo personalmente es: Señor, ven y habita en mi casa. Mi casa es tu casa y yo quiero que tu Espíritu Santo, que tu presencia estén aquí. Pero yo sé que eso no va a suceder por casualidad, ni de la noche a la mañana, sino que es un proceso diario de estar buscando a Dios con todo el corazón. Y voy a leer un pasaje contigo y vamos a terminar aquí. Voy a leer un pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Voy a leer los versículos 10 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 10 y 12. Y dice así la escritura. Vamos a leerlo juntos. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David. Ahorita le voy a explicar. Sino que la llevó a casa de Obed-edom. Este nombre es bien importante. Llevó a la casa de Obed-edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses. Y fíjate el resultado de traer la presencia de Dios. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios, a causa de la presencia de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta historia? El arca de Dios había estado en casa de un hombre que se llamaba Abinadab. Y el rey David propuso en su corazón trasladarla a la ciudad donde él reinaba. Para esto, ¿verdad? Se proponen pues traer el arca, la ponen en unos bueyes
y los hijos de Abinadab venían ahí entre el tumulto de gente. Y la historia es esta: en el camino, en la era de un hombre que se llamaba Nacor, los animales, ¿verdad?, tambalearon, y el arca, que representaba la presencia de Dios, se iba a caer. Entonces Usa, un hombre, extiende su mano, y la Biblia dice que la ira de Dios se enciende, porque la presencia de Dios es algo muy sagrado, mi hermano. Entonces este hombre muere en aquel lugar, y el rey David se enoja, se entristece, y él decide no llevar el arca a su casa. Entonces buscan un lugar donde tener el arca, la presencia de Dios. Y Obed-Edom levanta la mano y dice: aquí estoy, aquí está mi familia, aquí está mi casa. Y es llevada, dice aquí el versículo, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. Obviamente el versículo no nos lo dice textualmente, pero es claro que nunca nadie te puede obligar a nada. De la misma manera que el rey no podía obligar a Obed-Edom a decir: va a estar en tu casa el arca, quieras o no. No, es algo que había en el corazón de Obed-Edom: yo quiero tener la presencia de Dios en mi casa. Entonces, cuando traen la presencia de Dios a casa de Obed-Edom, la Biblia dice que Dios empezó a bendecirlo en esos 3 meses, a él y a toda su familia. Y qué poderoso es este pasaje, que nos hace ver y nos hace a nosotros entender algo bien importante: que si tú y yo nos preocupamos por traer la presencia de Dios a nuestros hogares, no solo va a venir bendición, no solo nos va a ir bien, sino que tú y yo vamos a gozar de una plena relación con Dios. Eso es lo más maravilloso. Entonces, yo quiero animarte que busques traer la presencia de Dios a tu casa, porque va a haber cambios en todos los aspectos y en todos los sentidos. Escúchame bien lo que te voy a decir: si la presencia de Dios viene a tu casa, tu familia va a ser transformada. Quiero que veamos esto en la Biblia. En el primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 4, 5, 6 y 7. Primer libro de Crónicas, capítulo 26. Entonces ya vimos que Obed-Edom trajo el arca a su casa, el rey llevó el arca a casa de Obed-Edom, y Dios lo bendijo, Dios bendijo a la familia. Y esto cautivó el corazón de cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos a leer ahora en Crónicas cómo Obed-Edom, sus hijos y sus nietos se dedicaron a servir a Dios. Obed-Edom se servía como músico, como portero, sus hijos, sus nietos. Dice así el pasaje, verso 4. Los hijos de Obed-Edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peutai el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed y Elzabad. Sus parientes Elú y Semaquías fueron también hombres muy capaces. Date cuenta cómo toda la familia de Obed-Edom se involucró en las cosas de Dios. Si tú y yo deseamos que nuestra familia sirva a Dios, asegurémonos de estas 3 cosas, ¿verdad? De que nuestra familia tome la decisión y la declaración de servir a Dios como lo hizo Josué, de que empecemos a que en nuestro lugar secreto a buscar a Dios con todo el corazón, y de que nos aseguremos de traer a nuestras casas la presencia de Dios. Entonces, quiero orar contigo en esta mañana, porque Dios, ¿verdad?, ahí en tu casa haga algo, porque este mensaje toque tu corazón y tú puedas tomar la decisión de iniciar con tu familia a buscar a Dios en nuestras casas. Ya lo vimos en el pasaje al principio: todos los días en los templos y por las casas no dejaban de enseñar, ¿verdad?, el nombre de Jesús. Dios, yo te doy gracias por tu palabra y por este tiempo. Señor, yo te pido que tú nos ayudes, Dios, a que en cada casa de cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando quizá por primera vez, Dios, que podamos levantar un lugar para adorarte.
Señor, porque no sabemos, Dios, cuánto tiempo más estaremos sin poder reunirnos, y lejos de que eso nos preocupe, queremos preocuparnos porque en nuestra casa y en nuestra familia tú seas el Rey y tú seas el Señor. Yo te pido por cada padre de familia, por cada madre que me está viendo en esta mañana, que podamos tomar la firme decisión como Josué y plantarnos y decirle a nuestros hijos y a los de casa: vamos a servir a Dios. No es una pregunta, es una decisión que estoy tomando porque yo quiero ver cambios en esta familia. Que podamos entender que en lo secreto es donde tú estás esperando que te adoremos, y que cada familia pueda con todo su corazón creer que cuando la presencia de Dios venga a su casa, a su hogar, cosas van a cambiar. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Pues que Dios te bendiga mucho, familia. Pues Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Pasar este tiempo con ustedes, aunque sea en la distancia. Te seguimos animando a que cada domingo te conectes en punto de las 11 de la mañana y que lo puedas seguir compartiendo con todas las personas que sabes que lo necesitan. Aunque este es un tiempo difícil y te extrañamos y te amamos con todo nuestro corazón, estamos confiados en que Dios tiene el control de todo y que muy pronto nos vamos a volver a ver. Amén. Para que no te pierdas las reuniones, te animamos a que tú te suscribas en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook. Que actives las notificaciones para que cada domingo antes de la transmisión te avise que ya va a iniciar. También tenemos un Twitter y un Instagram. Tú nos puedes seguir en cualquiera de estas redes sociales. Recuerda nuestros grupos de conexión los días martes en Miahuatlán, miércoles en San Miguel y jueves en las instalaciones de la iglesia a las 8 de la noche. Y también te seguimos animando a que podamos seguir siendo generosos para con la iglesia. Tenemos 3 formas diferentes de hacerlo. Ok, pues nos dio mucho gusto poderte saludar. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima semana.